Ruth, capítulo 4, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y de aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentados aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Quelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llevó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. La última palabra que aparece en todo el libro de Ruth, ya la acaban de ver. ¿Cuál es? David. David. Sí. Sabemos, David es sombra de nuestro Señor Jesucristo. David es sombra del varón conforme al corazón de Dios. Es varón conforme al corazón de Dios. Por ello Dios dijo que David era así.
Dios dijo, dio testimonio de David, varón conforme a mi corazón. Entonces aquí miramos, ya al final llegamos al final. Tristemente, ya llegamos al final del libro de Ruth. Y fue rápido, ¿no? Hace que 3 días que estábamos, 4 días estábamos en Jueces y ya llegamos al final de Ruth. Cada vez estamos leyendo más, ¿no? Quienes nos han acompañado desde el principio, empezamos a leer desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Quienes nos han acompañado, hemos leído versículo a versículo, capítulo a capítulo. Y ya llegamos en ese momento a Ruth. Para muchas personas es muy tedioso, muy doloroso leer Levítico. Para otros, ni se diga Números o Deuteronomio. No, Deuteronomio, así. Para algunos, para la gran mayoría, Levítico. Pero hemos leído Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Sí? Hemos leído y ya pasamos a Josué, Jueces y hoy finalizamos con el libro de Ruth. Quiere decir, ya hemos leído 8 de los 60 libros de la Biblia. Hemos avanzado, ¿no? Nos está rindiendo cada vez más. Quienes nos han acompañado desde el principio van a poder, dentro de poco, no sé, tal vez 1 año o 2 años, poder decir, leímos la Biblia completa. así, porque realmente la hemos estado leyendo cada día durante media hora. Leemos aproximadamente 5 o 10 minutos, un capítulo. Hoy, leyendo el último capítulo de Ruth, aquí vemos quién la redimió. Bueno, aparece esa palabra redimir. Aparece acá, redimir, redime tú. ¿Qué es eso de redimir? Vamos a mirar en Éxodo capítulo 6, creo que el versículo 6. Vamos a mirar, Éxodo capítulo 6. Vamos a mirar Éxodo capítulo 6. Sí, el versículo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Voy a colocar aquí la tirita esta. Toda Biblia tiene una cintica, ¿no? Normalmente. Voy a colocar la cintica acá, en Ruth. Y vamos a ir entonces a Éxodo. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Así dice, ¿no? Traten de no distraerse. Les van a poder llegar pensamientos sobre una cosa, sobre otra, sobre cuestiones teológicas, pero traten de no distraerse. El tema más importante, ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar con la palabra? Entonces, si logran luchar contra sus pensamientos, eso que parece que fuera como teología, hermenéutica, escatología, homilética, eso que parece que fuera como de renombre, realmente lo que hace es querer robar la palabra. A través de eso, Satanás fácilmente puede robar la palabra del corazón de nosotros. Y lo que Dios espera ver en el corazón de nosotros, ¿qué es? La palabra. Entonces, vuelvo a leer el versículo, presten atención. ¿Qué es lo que queremos? ¿En qué estamos centrando la atención? En la palabra redimir. Vamos a leer cómo dice acá. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. La palabra que más aparece en Ruth, capítulo 4, la palabra redimir, si tú no puedes redimir, yo redimiré, porque alguien tiene que redimir, así, redimir. Aquí aparece, este versículo que acabamos de leer, es la primera vez en toda la Biblia que aparece la palabra redimir, es la primera vez. Ya después aparece en otros pasajes, pero la primera vez aparece Éxodo capítulo 6, así se dice 6 en lengua de señas, ¿no? Capítulo 6, versículo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Curiosamente, ya sabemos 6. ¿Qué es redimir? ¿Qué es redimir? La gente ha tenido ese número como satanizado, pero no saben que ese número, bueno, ciertamente sí, ese número representa el vehículo que Satanás engañó a toda la humanidad, al hombre. El hombre fue hecho el día sexto.
Entonces, cuando vemos en Apocalipsis 13, versículo 18, aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre, y su número es 666, o en hebreo, en griego, 666. Entonces, ¿qué es el número 6? Las películas, para lograr mayor taquilla y aprovechando que el ser humano tiene en su conciencia, tiene una ciencia del bien y del mal que el ser humano no pidió, pero que ahí la tiene. Y realmente, bueno, sí la codició. Aparentemente, las personas desde que nacieron, ¿cómo desea las personas? De todo el mundo desea nacer sirviendo a Dios, nacer siendo siervo de Dios, nacer siendo el hijo consentido de Dios. Es el corazón de todo ser humano. Pero realmente, ¿cómo nació todo ser humano? Totalmente lo contrario, totalmente al revés. Por eso, cuando las personas, así por tener la ciencia del bien y del mal, Satanás, ¿qué dijo? Satanás dijo que eso iba a hacer al hombre igual a Dios, que iban a ser iguales a Dios. Y el hombre que codició querer ser igual a Dios. ¿Quién fue el primero que quiso ser igual a Dios? ¿Alguien sabe? Sí. ¿Alguien sabe quién fue el primero en toda la Biblia? Bueno, no digo que aparezca en Génesis, sino ¿quién fue el primero que quiso ser igual? Ah, efectivamente. El primero que quiso ser igual a Dios fue Satanás. Fue Satanás. ¿Dónde oímos la voz de Satanás? ¿Dónde aparece por primera vez la voz de Satanás? Cuando miramos Génesis 1, solamente suena, dijo Dios que era bueno. Dijo Dios, produzca la tierra. Dijo Dios, haya animales de todas las especies. Dijo Dios, produzca las aguas, seres vivientes. Así dice, ¿no? Dijo Dios, y vio Dios que era bueno. No sé si sabían eso, pero así dice, ¿no? De las aguas que salieron seres vivientes. Entonces, muy parecido a lo que trata de enseñar la ciencia, pero la ciencia lo tergiversa, le mete su lógica, su punto de vista que tiene que tener lógica. Pero lo que dice la Biblia no tiene nada que ver ¿sí? con lo que enseña el hombre. La ciencia, en cierta medida, en algunos casos se ha podido acercar, pero tristemente se ha podido acercar únicamente por experimentación, estilo Santoto. Solo creyeron que la Tierra era redonda, no porque la Biblia lo decía, porque la Biblia habla del círculo de la Tierra. Pero no lo pudieron creer, sino únicamente hasta que salieron del espacio y vieron, ay, sí, estaban equivocados esas personas que quemaron, quemaron a las personas que decían que la Tierra era esférica. Todo aquel que llegara a decir eso hace unos 400, 500 años, solamente una cosa le esperaba, la hoguera. Lo iban a quemar, lo iban a cocinar y sin anestesia. En esa época no existía anestesia ni degollaban a la persona, sino la idea era infringirle el mayor dolor, que salieran los gritos más desgarradores. Ese es el corazón del ser humano. Eso hicieron con personas por decir que la Tierra era esférica. El ser humano, tristemente, por confiar en su pensamiento, lo que sale del ser humano, eso es lo que ha hecho daño. Bueno, vamos a analizar la palabra, muy importante, la palabra redimir. ¿Por qué aparece aquí por primera vez redimir? Yo redimiré. Des en cuenta qué palabra aparece en este versículo que acabamos de leer. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Por eso hablamos del 6 y el 6. El hombre, ¿sí? Cuando miramos en este versículo, dice, os libertaré, ¿cierto? Dice así, que nos hará libres. ¿Pero qué significa eso de que nos hará libres? No sé si se acuerdan de otro versículo donde también, en este caso es Dios el que está diciendo yo os libertaré. Dios es el que está diciendo yo os haré libres. Pero hay otro versículo en el Nuevo Testamento donde nuestro Señor Jesucristo es el que dice que hay algo que puede hacer libre. Aquí dice el redimir, el que alguien sea redimido va a poder ser libre. Pero cuando leemos en el Nuevo Testamento dice... Eso, la verdad, ya varios hermanos lo escribieron. En el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el subtítulo que tiene nuestro perfil. Nuestro perfil se llama Escrito está también. Aquí lo pueden ver arriba, ¿no? Dice Escrito está también. Pero debajo aparece la frase como el subtítulo. Y conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Ese es el fundamento de este perfil. Para eso se creó este perfil. Por eso, cuando miramos en lo que está diciendo este versículo, está hablando de redimir. Pero redimir, ¿con qué va estrechamente ligado? A ser libre. Redimir, a ser libre. ¿Qué es redimir? ¿Qué es hacer libre? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hacernos libres de lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 fue una sentencia que se dio para toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Creo que ya en algún en vivo habíamos nombrado ese versículo. Creo que en todos los en vivos hemos nombrado ese versículo. Hablaba con ironía. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O como lo dice Romanos 5:12. Como lo dice, por un hombre, por Adán, entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. Sea que te guste a ti o que no te guste, eso que está escrito en la Biblia es la verdad. Por Adán la muerte pasó a ti. Yo pensé que yo me convertí en pecador cuando yo codicié. No. Lee la Biblia. Sí, las religiones por lógica te van a decir, si tú haces, si tú dejas de hacer, así. Pero cuando tú miras exactamente lo que está escrito en la palabra, yo, pecador, desde que nací, por Adán, no porque yo haga o deje de hacer. Ya los teólogos hablan de muchas maneras y sacan para que las personas sigan en sus pensamientos y no se vuelvan a la palabra de Dios, siguen sacando teorías y teorías de cómo es que una persona es pecadora y usan la palabra pecado original. Pero es que pecado original y pecado que nosotros cometemos. No. Bíblicamente no se habla así. Ciertamente, toda infracción de la ley es pecado. Lo dice la palabra. Pero ¿en qué sentido toda infracción de la ley es pecado? Hay un árbol. Ese árbol, si es de naranja, pongamos el ejemplo, ¿no? Un árbol de naranja. ¿Qué fruto produce? Naranjas. ¿El árbol de qué es? Naranja. ¿Qué produce ese árbol? Como ese árbol es de naranja, produce naranja, ¿sí? Entonces, el árbol tiene el mismo nombre que tiene el fruto. Árbol de banano. ¿Qué fruto produce? ¿Qué fruto le sale a un árbol de banano? Le sale banano. El árbol tiene el mismo nombre que el fruto. Banano. Banano y bananito, banano. No, uno no llama bananito. Banano al fruto. Ciertamente, el pecado es no solamente el tronco. Ahí estoy simbolizando el tronco, no solamente el tronco. Ese tronco, ¿por qué es árbol de naranja un árbol de naranja? Porque la semilla de donde él se desarrolló es una semilla de naranja. ¿Por qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano en Adán, ¿en qué se convirtió todo ser humano? Desde que es semilla, desde que el ser humano es semilla, es decir, desde que es óvulo, y del momento que es fecundado, eso se llama desde que se es engendrado. Lo dice el Salmo, capítulo 51, versículo 5. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Desde el momento que uno es concebido, que se une esa semilla que ya va a empezar a reproducirse, para después convertirse en un feto y después ya le salen manitos, así. Esa semilla, desde ahí, ya es pecado, desde ahí. Sé que esto no lo enseña, eso no te lo van a enseñar en las que se hacen llamar iglesias, no te enseñan eso, porque allá te van a hablar lo que tú deseas oír, allá te van a hablar para la lógica, para la ciencia del bien y el mal, pero no te van a hablar cómo realmente, dónde estás. Este canal, ciertamente, también se podría llamar ¿Dónde estás tú? Sí, porque todos los en vivos, no sé si se han dado cuenta, algo que inevitablemente nos lleva a la palabra es a enseñarle a las personas ¿dónde estás tú? A que contesten esa pregunta. Pero eso es una bendición. Quien contesta esa pregunta ¿dónde estás tú? Esa persona puede pasar del lugar donde se encuentra al lugar donde desea. Todo el mundo desea estar con Dios. Todo el mundo desea ser hijo de Dios. Pero para ello debe poder contestar esa pregunta que Dios le hizo a Adán. ¿Dónde estás tú? Cuando miramos ahorita el capítulo 4 de Ruth, ella, ¿qué hizo? Ella solamente escuchó la voz de su suegra e hizo como su suegra le dijo. No sé si se acuerdan, esto también les recuerda algo, ¿no?
Ella escuchó lo que su suegra le dijo. Eso lo vimos más que todo en el capítulo de ayer, en el capítulo 3. Ella escuchó lo que su suegra le dijo e hizo exactamente como su suegra le dijo. ¿Ya se acuerdan de algún otro capítulo que nombra esta parte o que suena muy parecido a esta parte? De que alguien haga algo que suena loco. Si digamos que el caso de... Bueno, no, creí que lo habían escrito. De Moisés, de Josué. Bueno, ciertamente también, sí, ciertamente también. Esther, también, sí, Esther con Mardoqueo, sí, también. Alguien más. Yo estaba pensando en otro, pero lo que me están diciendo. Jacob, yo estaba pensando en Jacob. Yo estaba pensando en Jacob. Pero todos los que me dijeron, sí, también, también, también. Josué, Moisés, Esther. Jacob también. Jacob también. A Jacob, él no quería hacer lo que la mamá le estaba diciendo. Y hasta le dijo a la mamá por qué no lo quería hacer. ¿Qué tal que yo atraiga sobre mí maldición y no bendición? Y la mamá le dijo, hijo mío, haz lo que yo te digo. Si tienes miedo por la maldición, tranquilo, sea sobre mí tu maldición. En el caso de lo que Noemí le estaba diciendo, no sé si se dieron cuenta hoy en el capítulo 4, una palabra que se nombra mucho, ¿cuál es? Noemí, 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 Noemí. Bueno, yo creo que ya les quedó claro qué es remisión, remitir, qué es redimir, redimir. Remitir, no, remitir es otra cosa. Redimir, ¿qué es redimir, redimir, redimir? Pareciera que únicamente fuera redimir el nombre de Elimelech. Ahora, nosotros ayer miramos Mateo capítulo 1, versículo 5. Ahí aparece el nombre de Elimelech. Ahí dice que el hijo que ellos tuvieron fue Obed. Y Obed engendró a quién? A Isaí. Isaí, ¿a quién? A David, ¿cierto? Entonces ellos, Ruth, ¿a quién dio a luz? A Obed, ¿sí? Y Obed a Isaí, Isaí a David. Pero entonces Ruth dando a luz a Obed, a el abuelo de David, el papá del papá de David, así, ella dando a luz a ella de quién dio a luz. Ahí dice en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo que ella dio a luz a Obed de Elimelech, porque el nombre que estaba restaurando acá era de Elimelech, pero Elimelech aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar detenidamente. Vamos a mirar nuevamente el capítulo 1. Al meternos con Ruth, inevitablemente vamos a mirar Mateo capítulo 1. Entonces, Mateo capítulo 1, ahí aparece. Lástima que el tiempo es tan cortito, nos queda muy poco tiempo, pero vamos a tratar de avanzar. En el capítulo 1 dice el versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Ya sabemos quién es Salmón. Ya a algunos les quedó claro. Si no, ayer más de uno lo dijo. Bueno, aquí dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Booz, aquí no dice Elimelech, ¿cierto? Aquí no dice, aquí dice, Booz engendró de Ruth a Obed. Inclusive, está nombrándose aquel que fue engendrado de Rahab. ¿Por qué no se nombran los padres de Elimelech? Porque Obed, Booz, de a quién estaba, ¿cuál nombre era el que estaba redimiendo? Era el nombre de Elimelech, ¿cierto? El nombre de Elimelech. El hijo que iba a tener Booz era de Elimelech, para redimir el nombre del difunto, de Elimelech. Él, por ser pariente cercano, había uno que era más cercano, pero ese que era más cercano, en el versículo 5 de Ruth, capítulo 4, no sé si se acuerdan lo que él hizo. El versículo 5 y versículo 6. Vamos a mirar esos dos versículos rápidamente. Wow, espero que el tiempo nos alcance. El versículo 5 dice, entonces replicó Booz, miren lo que Booz le dijo, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Así dice, ¿no? ¿Qué es lo que debía hacer? Él solamente pensó, como era pariente más cercano, él pensó, bueno, sí, me interesan las tierras. A él le interesaron las tierras de Noemí, ¿no? Así, del difunto Elimelech. Pero él le hizo una aclaración, pero ten en cuenta que ese mismo día debes tomar por mujer a Ruth, la que fue mujer de Elimelech. De Elimelech no, o sea, viene de la descendencia de Elimelech, de Malón y Kelión. Sí, viene de ahí, de los hijos de Elimelech.
Pero entonces, porque Elimelech era el marido de Noemí, pero como él murió, entonces quedaba su hijo. Y quedando su hijo, ese también murió. Entonces quedaba su otro hijo, él también murió. Entonces, ¿quién quedó? Quedó Ruth. ¿Sí? Ruth, ¿a quién estaba representando? A Elimelech, a su suegro. No porque fuera esposa de Elimelech, pero estaba representando a su suegro. Porque ella tuvo, ¿con quién se unió? Con el hijo de Elimelech. Al unirse con el hijo de Elimelech, ya ella es de la casa de Elimelech. No de Malón, el Kelío, no, no, no. Era de Elimelech. Entonces, lo que este hombre iba a hacer era comprar las tierras, el pariente que era más cercano, que no sé si se dieron cuenta que no se da el nombre. Aquí dice, fulano. Ya sabemos, en la Biblia hay personas como Malón y Kelión que apenas se nombran, uno se nombra 3 veces y el otro se nombra 2 veces. Porque de ellos no hay nada que hablar. Solo lo que hay que hablar es murieron. Sí, es lo único que hay que hablar de ellos, murieron. Pero cuando miramos en el caso de este fulano, ni siquiera se da el nombre. Ni siquiera se da el nombre. Era un pariente más cercano que podía redimir. Pero él, ¿por qué no redimió? Miremos por qué no redimió. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho. Ese pariente era más cercano. Él tenía más el privilegio de redimir que, que el mismo Booz. Vamos a leerlo. Dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. Él no podía redimir. ¿Por qué no podía redimir? No sea que dañe mi heredad. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Qué iba a salir de Ruth? La descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos lo sabían, hasta ese momento no se sabía. No, pareciera que no quedara como muy claro. Porque ¿qué pasó con Elimelech? ¿Qué pasó con Malón? ¿Qué pasó con Kelión? Pero resulta que el que se nombra realmente, cuando ya miramos Génesis, Mateo capítulo 1, versículo 5, al que se nombra es a Booz. No se nombra Elimelech, se nombra a Booz. ¿Y qué se dice de Booz? ¿Qué se dice de Booz? Que él engendró a Obed. ¿De quién? De Ruth, de la Moabita. ¿Quién más aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo? El nombre de Ruth. Aparece el nombre de Rahab la ramera. Aparece el de Ruth la Moabita. ¿Sí? Y ya sabemos qué es ser Moabita. Entonces, hoy inclusive en el grupo de WhatsApp pusimos un versículo como a las 5 o las 4 de la mañana, algo así se puso un versículo, o sea, 4 de la mañana de aquí de Latinoamérica, pero pues eran ya las 4 más 7, 4 más 7 da 13, ¿no? 13, era la 1 de la tarde en Suiza, eran las 12 del día en África, ¿sí? Entonces en España también las 12 del día, entonces a las 12 del día, en la tarde, ya nosotros decimos las 4 de la mañana, no, era la tarde, en la tarde del continente africano, europeo, así, ya era tarde, ya era tarde. Siendo las 4 de la mañana se puso ese versículo, un versículo que hablaba de los moabitas. Los moabitas como lo que eran, nación maldita. Entonces, si alguien no se dio cuenta, mire a esa hora en el grupo de WhatsApp ese versículo. Casi nadie se percató de ese versículo. Pero precisamente se colocó ese versículo porque era lo que estábamos hablando de Ruth, capítulo 3. Acá, bueno, en este capítulo vemos, ese hombre, ese fulano, no quería dañar su heredad. Él no quería, ¿qué es lo que no quería? Dañar su heredad. ¿Cuál era la heredad que iba a venir por Ruth? Nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Este hombre, ¿qué es lo que amaba? Amaba lo terrenal. Él quería las tierras, pero cuando se le dijo que tenía que redimir, que restaurar el nombre de Elimelech, él dijo, no, tengo que casarme con una moabita. No, porque dañaría mi heredad. ¿Cómo? Bueno, nosotros que tenemos toda la historia y que tenemos el Nuevo Testamento y que vemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, sabemos en qué tenía ese hombre su corazón. Tenía su corazón fijado en lo terrenal. Acordémonos por qué nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Sí se acuerdan por qué le dijo apártate de mí, Satanás? Le dijo, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este fulano, del que solamente se nombra así como fulano, él da muestra de la gran población
de la gran parte de la humanidad que tiene su mirada en las cosas de los hombres. ¿Puede una persona servir a dos señores? No puede. No puede tener la mirada en las cosas de Dios y en las de los hombres. Si tú te has dado cuenta o te has sorprendido teniendo la mirada en las cosas de los hombres, significa no has podido mirar las cosas de Dios. Bueno, y espero que Dios tenga misericordia de todos los que hasta el momento de ahora se encuentran, que son 101, como 101 dálmatas, me acuerdo de la película. Tenga misericordia de todos los que están en ese momento, para que no sigan teniendo, ninguno de los que nos encontramos acá, no sigamos teniendo la mirada en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido. Tu palabra dice que nos encarguemos del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidura. El mundo, la gran mayoría de las personas tienen la mirada en esas añadiduras, no en las cosas de Dios, sino en las añadiduras. Permite que nosotros, ninguno de los que nos encontramos acá, tengamos la vida de esa manera, mirando y las añadiduras, sino realmente tengamos la mirada en el reino de Dios y su justicia. Y si tenemos la mirada así, en el reino de Dios y su justicia, no tendremos nosotros que encargarnos de las añadiduras, porque dice la palabra que todo eso será añadido. Y tu palabra no miente, Padre. Te pido por todos los que se encuentran en este momento orando, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan por primera vez. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento, mi reloj marca que son las 9:33. Quiere decir que hace 33 minutos comenzamos, cuando la hora era 00, cuando la hora era en punto. Todos los días nos vemos a la misma hora. Mañana vamos a comenzar un nuevo libro. Después de Ruth viene Primera de Samuel. Mañana vamos a comenzar el libro de Primera de Samuel. Vamos a hablar sobre Ana y Penina. Abróchense los cinturones para lo que viene. Nos vemos mañana. Chao.